Y a su nombre, de que viene y nadie lo detiene. Aleluya. Hemos venido dispuestos, amén, a adorar al Señor, a rendirle a Él toda alabanza, a entregarnos completamente ante su presencia. Gracias, oh Dios, aleluya. Vamos a decirle en totalidad a ti, entregamos todo, Señor, en esta hora, Padre amado. Tú eres digno, Señor, aleluya. En totalidad a ti. Hoy rendimos todo ante ti, oh Rey. Mi corazón, no tengo nada más que darte, no tengo nada más. Oh sí, Señor, toma mi vida ahora, oh Padre. Tómalo, mi buen Señor. Entrega tu vida a Él ahora en el nombre de Jesús. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame, Señor. Toma mi vida en tus manos. Oh sí, Señor, y haz lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en oh sí, Señor. Y haz de mí lo que Señor, tómame, aquí estoy. Dile, tómame, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida lejos de ti no quiero, Señor, aleluya. Y haz de mí lo que tú quieras, Señor. Tómame, aquí estoy. Dile, digno. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Aleluya. Y no hay nada que me enamore más, Señor. Nada que me apasione más, solo tú. Sí, Señor, aleluya. Me hacen suspirar. Me inclino, aleluya. Rey que perdonas multitud de errores,
Solo ante ti yo me inclino. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor en esta hora? Aleluya. Porque Él es el único que ha estado ahí. Aleluya. Te adoramos, oh Señor. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía. Estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, por eso a ti cantaré, gloria mía. No podemos estar callados, Señor. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas. Los que durmieron, los que velaron, sean con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Si empezamos a orar, si empezamos a hablaremos nuevas lenguas. Él adoró, fuego cayó, oro gozo, el sol se paró. Él adoró, el fuego cayó, oro gozo, el sol se paró. Si empezamos a orar, si empezamos a adorar, hablaremos nuevas lenguas. Él adoró, el fuego cayó, oro gozo, Él adoró, el fuego cayó, oro gozo, el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, aleluya. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gracias a Dios porque tenemos hoy, nuestra hermana Noemí nos visita. Bueno, Noemí no es visita, ella es de la iglesia. Ella viaja de Boca del Toro a Panamá y cuando viene a la iglesia. Gloria a Dios. No tiene que viajar muy lejos para venir a la iglesia cuando viene acá, porque está aquí a la esquinita, a la vueltecita. Saluda a don Noemí, dale un saludo. Dios le bendiga, hermanos. Pues muy contenta estoy aquí, de estar aquí con ustedes, amén, de verlos una vez más. Gloria a Jesús. Pues tenía el fin de semana libre y me vine y siempre viajo domingo, las pocas veces viajo domingo, pero como mañana entro a las 3 de la tarde, yo es que me voy a ir mañana.
para poder venir, amén, a la iglesia acá en las 500. Gloria a Jesús. Y pues Dios ha sido fiel, amén. Y hay un pasaje mucho que me gusta de la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Sin importar lo que hayamos hecho, sin importar nada, o sea, sin condición. Amén. Así que siga firme adelante en los caminos del Señor, que Dios siempre está ahí con nosotros. No pensemos de que porque no le estamos sirviendo como debemos, porque no le estamos siendo fiel o no estamos como éramos antes, que estábamos más avivados, Dios se ha alejado de nosotros. No, no es así. Dios está ahí esperando a que nosotros tomemos la decisión, porque es decisión nuestra, de levantarnos, amén, y avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Así que adelante y pues saludos del pastor y los hermanos allá de la iglesia. Allá lo conocen a ustedes, porque allá siempre yo ando hablando, dizque allá mi pastor en Panamá, mi pastor allá en la iglesia donde yo voy en Panamá. Amén. Así que allá los conocen a ustedes. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a tener una palabra por el hermano Roger, tiene un testimonio, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al pastor, yo le escribí ayer para que me diera un espacio. Espero que me alcance el tiempo porque ¿quién no tiene testimonio? Que a ver qué es lo que ha dado en la vida el Señor de nosotros. Creo que todos tenemos algún testimonio, con el testimonio de vida que nosotros hoy nos levantamos, respiramos. Muchos no pudieron, muchos están en hospitales, muchos están muertos, en cárceles, en las calles, pero el Señor en su infinita misericordia nos tiene acá, en su casa, buscándole y orándole. Bueno, esta es la historia, el testimonio de uno de mis hijos, Sebastián, que es el más pequeñito que tenemos, el que más pueden ver ustedes que anda corriendo por la iglesia. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes son padres acá? Quiero que me levanten la mano los que son padres. Okay. ¿A quiénes se les han enfermado sus hijos? Me levantan la mano. ¿A quiénes los han hospitalizado a sus hijos? ¿Quiénes de sus hijos han estado en cuidados intensivos? Okay. Sebastián nació un 12 de marzo del 2017 a las 11 y 12 de la noche, un domingo. Estaba solo yo en el área de espera, fue como casi VIP ese parto de mi esposa, porque no había nadie más, creo que solo ella y alguien más estaba dando a luz en el hospital donde estábamos. Recuerdo que Sebastián nace, me van a avisar de que ya nació, y yo feliz, pero era mi segundo hijo, un pedido al Señor. Anteriormente pues habíamos tenido 2 pérdidas, mi esposa había tenido 2 pérdidas, luego nació Benjamín, que es otro hijo pedido al Señor. Yo puedo decir que nuestros hijos fueron pedidos al Señor, no fueron accidentes, no fueron porque se me pasó, porque no pude, porque se nos olvidó, no, fueron pedidos expresos al Señor. Entonces, quiero que tengan eso presente para lo que continúa. Entonces, nace, me llaman y me dicen, ya nació su hijo. Yo estaba feliz, ¿verdad? Pasaron los minutos y yo veo salir a una doctora corriendo de la sala de parto. Qué raro, quién sabe qué pasaría, ¿verdad? Después veo que vienen con una Isolet. Isolet es una maquinita, como una incubadora. Viene con una incubadora y entra a la sala. Y después salen con un niño y dicen, papá o esposo de María. Yo, venga, acompáñenos. Entonces, llevaban en la Isolet a mi hijo, que es Sebastián, y él no podía respirar bien. No sé si han visto cuando están tiernitos, ellos para cuando no pueden respirar, la pancita la meten. O sea, esa es la forma que se ve que le hace falta poder respirar. Entonces me dicen, miren, nació con problemas respiratorios, vamos a ingresarlo a sala de observación. Ok, eso fue el domingo, está bien.
Mi esposa se quedó internada, yo me moví a la casa, me cambié, regresé el lunes por la mañana a buscar a mi hijo, a ver cómo estaba mi hijo. Llegamos, mi esposa la voy a traer al cuarto donde estaba, vamos, y eran las 9 de la mañana cuando le daban a uno información en neonato, recuerdo. Entonces, nos dicen que nuestro hijo no está ni en cuidados mínimos ni en cuidados intermedios, que no nos podían dar más información en ese momento, pero de tanta insistencia nos dijeron, bueno, su hijo está en cuidados intensivos y está entubado. O sea, entubado, estaba con respiración artificial porque no lo pudieron controlar, él no podía respirar por sí solo porque había nacido con neumonía congénita. O sea, ya lo traía desde dentro, ya traía una infección. Eso quiere decir que cuando él nació y empezó a hacer sus pulmones, no funcionaban sus pulmones. Entonces, a Sebastián lo entubaron. Ya pues nos dieron información, cómo estaba, que estaba en tratamiento. Entonces empezamos nosotros a preguntarle al Señor por qué estaba pasando eso, por qué Sebastián estaba en esa condición. O sea, pasaron los días, Sebastián no mejoraba. A Sebastián tiene más procedimientos realizados de lo que me pudieron haber hecho a mí y a mi esposa juntos, o tal vez alguno de ustedes también. Sebastián fue entubado, le hicieron una bronconoscopía, que es que le meten una camarita y se lo meten a los pulmones para hacerle una limpieza. Sebastián le hicieron una radiografía, lo tuvieron que detener la respiración artificialmente por unos minutos para poder hacer un examen que él pudiera respirar, como cuando uno inhala, exhala. Vos no le puedes decir a un niño, haga eso. Entonces a él le tuvieron que detener la respiración y le tuvieron que, para hacerle ese examen, hicieron punciones lumbares, que es que en la espalda le sacan del líquido cefalorraquídeo para ver si no tenía infección en el cerebro. Realmente los días fueron muy difíciles y nosotros le decíamos al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si nosotros te lo pedimos. Muchas veces pudimos haber pensado, yo para mi vergüenza, yo podía verlo solo al mediodía. Yo trabajaba, mi esposa estaba de subsidio prenatal o postnatal. Entonces, yo a veces no lo quería ver. Honestamente, no quería ver sufrir a mi hijo. No lo quería ver. Sebastián estaba crucificado. Tenía aparatos por todos lados, donde se puedan imaginar. Le hicieron un corte en la yugular para poderle insertar los catéteres, porque ya no se le podía sacar sangre de sus manitas de ningún lado. Sebastián tiene sus marcas, nosotros le llamamos sus marcas de guerra. Si ustedes se le acercan, él tiene aquí, marca en sus manos, marca en sus pies, de cómo lo lastimaron. Realmente es un poco difícil hablar de esto pero más que el dolor que pudo haber sufrido, porque Sebastián sufrió mucho, Sebastián estuvo 56 días en cuidados intensivos. Nosotros vivimos en el hospital durante todo ese tiempo, todos los días. Mi otro hijo también lo llevábamos porque no teníamos quien lo viera. Pero yo le decía al Señor que nosotros se lo habíamos pedido y Él nos lo había regalado y que Él tenía que sostenerlo, porque nosotros confiábamos en un Dios poderoso y que sabíamos que lo iba a sacar de donde estaba. Durante ese tiempo vimos fallecer 5 niños. 5 niños fallecieron en esos 56 días. Entonces, ¿por qué no fue Sebastián que falleció? Dios tiene un propósito con él. Y cuando nosotros, allá la costumbre es que nace el niño y lo vamos a inscribir a la alcaldía, ya la vamos a la alcaldía, pues lo va a inscribir. Entonces, Sebastián se iba a llamar Sebastián Andrés, si no me equivoco. Así siempre mi esposa y yo acordamos, bueno, vos pones un nombre, vos pones otro nombre. Yo había puesto Sebastián, pero
el Señor nos hizo un sentir, o a mí me hizo sentir, porque yo no le consulté a mi esposa, siempre me reclama lo que les voy a contar ahora. Yo estando en el registro público de las personas, allá en la alcaldía, el Señor me dijo que no iba a ser Andrés, sino que iba a ser Josué. Y el pastor hoy que estaba hablando, que estábamos en la clase, que habló de Josué, que fue de los dos, ¿verdad? Que vieron lo que los demás no vieron, pero el Señor le mandó Él muchas veces en la palabra, cuando Él ya está haciendo la entrega a Moisés, cuando había muerto Moisés, Él en Josué 1 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Nosotros nos tomamos de esa palabra y yo le cambié el nombre de Andrés por Josué. Mi esposa pues sigue reclamándome hoy en día, pero ya no hay más que hacer, pues ya sí. Pero fue porque Dios lo puso en mi corazón, porque sabía que Sebastián tenía que esforzarse y nosotros como padres también. Cada uno pasó por un proceso distinto. O sea, mi esposa estuvo más tiempo en el hospital, sola. Muchas veces Dios nos pone también porque oramos por personas, fuimos de bendición para otras personas. Pudimos orar antes de entrar a esa sala de cuidados intensivos que podíamos entrar una vez al día, al inicio. Y nosotros como cristianos es nuestro deber. Saben que en los hospitales, en las cárceles, es donde el corazón del hombre está más sensible a escuchar la voz de Dios que los que estamos bien. Todo lo que estamos bien no pasa nada, pero en los hospitales, cuando hemos ido a predicar, cuando hemos hablado de la palabra, muchas personas sí lo sienten. Y más cuando no sentirse solo en esos momentos. Entonces Dios nos habló en ese tiempo a nosotros. Sebastián, nos dijeron los doctores, a mi esposa le hicieron un comentario, nos hicieron un comentario bien duro, que dijo, bueno, su hijo es el que estaba más mal de salud de la sala. Y si me preguntan si puede fallecer, sí puede fallecer. Entonces fueron crudos. Hay unos doctores, no sé si ustedes se han encontrado con unos doctores bien duros y crudos. Y por un lado está bien porque no nos va a dar falsas esperanzas, pero recuerden quién es nuestro médico por excelencia. Jesús, Dios. Dios es nuestro médico. Y entonces, y alguna doctora recuerdo que hasta le decía, ¿tenés otro hijo? Sí, le dice. Bueno, cuida a tu otro hijo, acércate más a tu otro hijo. Como que dejara ir a Sebastián. Pero yo sabía que Dios tiene y tenía en ese momento un propósito con él. Entonces, yo quiero decirles que el Dios que está en Nicaragua está aquí también. Él hace y cumple sus propósitos en nuestra vida. Sin embargo, pues a veces nos toca pasar por situaciones complicadas. No es fácil, yo les digo, esa experiencia y después todo lo que vino, todo lo que seguimos viviendo después, pero ya fue, nosotros le pedimos algo, que si nos lo permitía salir de ahí, que no lo volviera a permitir que volviera a estar en un hospital internado. Y hasta el día de hoy, Dios ha cumplido su palabra. Sebastián no ha vuelto a estar hospitalizado en un hospital nuevamente después que salió de esos 56 días internado. Y unos doctores dijeron que él había sobrevivido y que no sabían cómo. Bueno, yo sí sé cómo, porque Dios es el que lo cubrió y lo guardó durante todo ese tiempo, ¿verdad? Así que yo le pido que le dé un aplauso al Señor porque solo Dios es el que nos puede dar la victoria. Y a pesar, como decía nuestra hermana, que somos infieles muchas veces, que no oramos, no leemos la palabra, no ayunamos, pero Dios permanece fiel, pero lo que Él espera es que nos acerquemos más. Así que yo le agradezco al pastor por esta oportunidad, porque hay muchos testimonios más por dar, ¿no? Pero este testimonio de Sebastián, que realmente se los acorté, porque hubieron días muy, muy difíciles, pero Dios, lo que quiero expresarle es que Dios está aquí, Dios es poderoso, Dios puede hacer milagros. No es que solo en la Biblia, en los tiempos de Pedro y Juan, Él hacía milagros, no. Ahí tengo
o un chiquitín que yo creo que recibió tantos medicamentos y tanto oxígeno y tanto que el hombre no tiene energía como por 10, pero Dios lo guardó y lo cubrió. Y es un milagro viviente que nosotros, donde sea que vayamos, donde estemos, vamos a darle la gloria a Dios porque Él fue el que lo hizo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Ese es el último versículo de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, añada bendición. Oh, su palabra es bendita. Amén. Gloria a Dios. Porque todas estas cosas que nosotros a veces decimos, la gente siempre las contradice. Amén. Hay un espíritu que se llama el espíritu de, amén, antagónico. Gloria a Dios. Bien, dice el apóstol Pedro en su carta a la iglesia del Señor que antes de algo, de cualquier cosa, debemos procurar crecer. Y debemos crecer en dos áreas específicas, como dice la palabra del Señor: la gracia del Señor y el conocimiento de Jesucristo. Y yo creo, hermano, que es válido que nosotros prestemos atención a esa palabra, porque lo está diciendo un hombre, un varón de Dios, usado por Dios para escribirnos a nosotros, la iglesia de este tiempo. Es importante, antes que muchas cosas, crecer. Porque si no crecemos, entonces vamos a estar en desequilibrio quizás, o desproporcionadamente ante las cosas que vamos a vivir o enfrentar en la vida. Muchas cosas que nosotros enfrentamos en la vida, pues, son fuertes. Pero mayor es el Señor que está con nosotros. Pero yo puedo decirle a usted, hermano, Dios es grande, Dios es maravilloso, pero yo debo saber, debo conocer la grandeza de mi Dios. ¿Cómo nosotros sabemos y conocemos la grandeza de Dios? Amén. Procurando crecer en esa gracia y conocimiento de Dios. Para mí la gracia de Dios, hermanos, es todas las bendiciones que Dios nos pueda dar. Amén. Muchas veces nosotros procuramos avanzar en otras cosas, pero no menos en las cosas del Señor. Y el conocimiento es importante. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, que yo estuve en una clase donde el profesor nos decía: busquen una revista o periódicos cualquiera, investiguen ahí sobre todo lo que ahí se escribe. ¿Qué se escriben en las revistas y los periódicos? Noticias, ¿no? En la revista usted puede encontrar historias de personajes. ¿Qué más puede conocer en una revista? Puede conocer acerca de la moda. Una revista le pusieron, esta es la última moda o le puede hablar, amén, de ciencia, de tecnología. Le puede decir, mira, ahora hay un telescopio que no es el anterior, ahora es un telescopio nuevo, que ve más que el otro. Amén. Que se llama, amén, ¿cómo se llama el último telescopio que lanzaron la NASA al espacio? ¿Alguno sabe? Gloria al nombre del Señor. James Webb, James Webb. El que estaba antes era el Hubble.
Te perdón, hermano, que yo le haga preguntas, pero yo pregunto, pero a veces como que no sabemos mucho a causa. Amén. Pero ese conocimiento, ¿cierto o no es cierto? Conocer de ciencia, conocer de lo que está pasando en el mundo, conocer de los últimos inventos, conocer. Yo le pregunto a Luis de quién es el campeón de Europa de fútbol, él sabe. ¿Quién es? Tiene un conocimiento de fútbol. Gloria a Dios. Y así, la idea del profesor era que nosotros buscáramos allí información y conocimiento de cada cosa que está pasando en cuanto a la moda. ¿Cuál es el último grito de la moda? Aquí nadie sabe quizá, pero si yo le preguntara a una persona que trabaja en un salón de belleza, amén, quizá ella sí sabe. ¿Cuál es el último peinado que se está usando ahora? ¿Cuál es el último corte? ¿O cuál es la última forma de vestir? Todo eso es conocimiento. Amén. Ahora, si nosotros podemos conocer cosas así, ¿cuánto más de Jesucristo? ¿Cuánto quieren conocer más del Señor? Hay un coro que nosotros cantamos que dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Y para poder querer más, debemos conocerle más a Él. Entonces, pareciera ser como que la iglesia estaba fallando, según Pedro, en el conocimiento de Dios. Porque a veces nosotros sencillamente nos dejamos guiar por las emociones. Amén. Por las cosas que nos hacen mover o saltar o brincar. Pero qué bonito tener un conocimiento firme y sólido de la palabra de Dios. Mire, hay un versículo en la Escritura que dice, amén, el profeta Oseas dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y qué conocimiento necesitaba el pueblo para no ser destruido? Quizás ellos no estaban adiestrados para la batalla. Quizás ellos no conocían mucho acerca del poder que tenía Dios para ayudarlos. Amén. Quizás ellos desconocían, alabado sea el nombre del Señor, algún tipo de estrategia que les sirviera para poder ellos triunfar. O sea, lo que en resumen, que la falta de conocimiento nos puede llevar a nosotros a perder muchas cosas bonitas y buenas, oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no se ha perdido en la vida? Amén. Por no conocer. Hay personas que desechan el conocimiento. Pero yo he conocido casos de personas que, y sobre todo después que conocen al Señor, han dicho, oye, yo no aproveché el tiempo cuando estaba en el mundo. Ahora yo quiero aprovechar el tiempo. Y estudian. Amén. Y adquieren conocimiento en una escuela, en una universidad, y de pronto pues ocupan buenas posiciones, buenos trabajos y buen salario. ¿Quién vive? Para sostener su familia, para sostenerse ellos mismos, gloria al nombre del Señor, para ayudar a la obra de Dios, para ayudar a otros. Pero cuando no es así, uno se queda rezagado o relegado, ¿verdad? Limitado, porque muchas puertas no se abren por fruto de eso. Pero cuando usted conoce, sobre todo acerca del Señor, las puertas se abrirán. Difícilmente el enemigo podrá enseñorearse, amén, de la vida de una persona que tiene conocimiento. Amén, porque la ignorancia es tiniebla, oscuridad, pero el conocimiento es luz. Amén. Cuando usted conoce acerca del Señor y su palabra, entonces difícilmente se puede enseñorear de usted. Entonces Pedro, insistía mucho y decía, amén, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay mucho error hoy en día en el mundo acerca del Señor Jesucristo. Y ahí mira lo que dice Pedro, nuestro Señor y Salvador. No son palabras fáciles, son palabras muy importantes. ¿Qué es el señorío de Cristo? ¿Qué significa cuando el Señor es Señor de nuestra vida? Él es el que ahora manda en nosotros. Pedro dijo en una ocasión,
Yo cuando era más joven hacía, iba donde quería, pero ahora el Señor me guía, me ciñe, me ayuda, me guía, gloria al Señor. Quizá uno dirá, bueno, ya yo estoy muy viejo para que me digan las cosas, ¿cierto? Pero Pedro no, Pedro, yo necesito la dirección de Dios, yo necesito al Señor. Y él encontró esa dirección, sí, porque conoció a Jesús y lo conoció de cerca, gloria al nombre del Señor, tuvo una comunión con Él. Nosotros debemos tener comunión con Dios. ¿Cómo nosotros tenemos comunión con Dios? A través de su palabra y a través de la oración también. Nos acercamos a Dios. Cuando vengan los problemas y las dificultades, ya el Señor no tendrá que hacer mucho. Amén. Porque ya usted tiene conocimiento de cómo hacer las cosas. Gloria al nombre del Señor. Pero si un niño siempre lo tiene que llevar de la mano para que haga las cosas, eso significa que no ha crecido. Se espera que los niños crezcan, ¿verdad? Sean jóvenes, adultos, mayores. Entonces, en la iglesia, en el Señor, nosotros debemos crecer. Llegar a una edad adulta. Amén. No ser niños en la fe. No ser niños en el conocimiento. Gloria a Dios. Hoy en día los niños saben mucho. A veces uno se queda asombrado de los niños. Yo tengo un nieto de 4 años y cada vez me asombra que él viene del sur, de Sudamérica. Entonces me habla de cosas que yo me quedo, pero este niño ¿cómo sabe tanto? Ahora ya yo descubrí por qué. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso significa que él tiene un conocimiento de algo y él va creciendo, va creciendo. Se espera que mañana ya sea una persona de mayor capacidad y superior, y superior, y superior, y ese conocimiento lo va a ayudar a hacer frente a la vida. Gloria a Dios. Igualmente nosotros en la fe no podemos quedarnos rezagados. Amén. Yo tengo un hermano que a veces me hace preguntas y yo me enojo cuando me pregunta eso. ¿Sabe por qué me enojo? Porque él es viejo en las cosas del Señor. Entonces me está haciendo preguntas de primer grado. Y el apóstol Pablo en una ocasión dijo, oye, debiendo ser maestros, ¿cierto? ¿Todavía necesitan qué? Leche. Usted me puede hacer una pregunta de primer grado, pero no todos los días, no todo el tiempo. Yo espero que usted me haga una pregunta de alto nivel. Gloria a Dios, o usted me enseñe más bien a mí. Amén. Y enseña a otros. Entonces la iglesia no se puede quedar chiquita, enana, debe crecer. No solamente en números, sino también en conocimiento de las cosas de Dios, en la gracia del Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra, hermano, que el conocimiento, amén, de nuestro Señor, el dueño de todo y Salvador. Ese es muy importante. ¿Quién salva? Jesucristo. ¿Quién es su Salvador? Jesucristo. ¿Quién es mi Salvador? Jesucristo. ¿Quién salva al mundo? Jesucristo. Ahora, no es solamente decir Jesucristo es el Salvador. Usted tiene que saber decir por qué es el Salvador. Gloria a Dios. Tiene que conocer las raíces de la historia. De dónde viene el pecado. ¿Qué sucedió en el primer momento de la historia? Cuando Dios creó al hombre. Alguien dice, no, Dios se equivocó porque creó a Adán y Adán pecó. Yo digo, no, Dios no se ha equivocado. Y todavía Dios está creando al hombre. ¿Quién vive? El hombre perfecto, al final, será el que entonces presentará a Jesucristo a Dios, que es la iglesia. Amén. Usted sabe que la iglesia será presentada a Dios por Jesús. Amén. Esta es la iglesia amada. Amén. Esta es la novia. Él se la va a presentar a Dios y Dios conocerá la iglesia. ¿Cómo será la iglesia? Perfecta. Amén. Pero a la historia primera dice que Adán y el pecado entró. Y toda la humanidad se fue contaminando. Hubo
momento en que se quiso reorganizar la sociedad otra vez, vino un diluvio, pero los hombres volvieron a ser malos de nuevo. Entonces dice Dios, la maldad está de continuo en el corazón del hombre. Amén. No destruiré más al hombre con un diluvio, sino ya quizá después su propio pecado. Pero cuando ustedes ven, hermano, que en una sociedad no hay arreglo de nada y todos los problemas se dan, ¿qué se necesita para que esa sociedad pueda cambiar? Los estudiosos de la sociedad dicen que debe haber una revolución. Eso se llama un cambio social, donde todas las cosas se deshacen y otra vez se empieza de cero. ¿Eso ha sucedido? Sí, pero no ha funcionado. Sucedió en Francia, lo que han escuchado acerca de la Revolución Francesa. Amén. Había una monarquía, el pueblo se rebeló, hubo una revolución y surgió un lema que dice igualdad, no sé, amor, libertad, no sé, un lema que salió de ahí, de la Revolución Francesa. Gloria a Dios. Pero nuevamente la sociedad se desordena y se daña. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra que el pecado entró, la humanidad se fue corrompiendo, se fue dañando, pero Dios tenía un plan. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan? El plan de la iglesia está en Hechos 2. Nosotros no tenemos que hacer un plan, ya el plan está hecho. Hechos 2. Amén. Pero ya Dios tenía un plan. Desde antes de la fundación del mundo, ¿qué dijo Jesús? Según el libro de Isaías, yo iré. Amén. Para salvar. ¿Quién irá por nosotros? Jesús dijo, yo iré. Dios se hizo hombre. Filipenses lo describe bien. Es un conocimiento de qué pasó. Dios se hizo hombre. Se encarnó. Tomó la forma nuestra. Se humilló hasta lo sumo. Yo estaba escuchando un himno que canta una hermana que dice, Él no pereció, dejó la tumba vacía. Entonces ese himno ha creado controversia, porque dice, Dios pereció, no pereció, pereció, no pereció, pereció, no pereció. Pero yo digo, hermano, que Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? Tomó la forma nuestra, muere, pero en realidad Jesús muere y va a la parte donde van los muertos. ¿Usted sabe eso? Que Él descendió al Seol. ¿Dónde van los muertos? Al Seol. En ese tiempo el Seol se dividía en dos partes. Uno se llamaba ¿cómo? El seno de Abraham, y el otro ¿cómo se llamaba? El infierno. Y dice que Jesús fue a la parte donde estaba el seno de Abraham. Ellos estaban esperando al Señor. Él descendió a esa parte. Pero Él tenía el poder de ir y de venir, de tomar su cuerpo, pero eso no lo puede hacer usted ni ninguna persona más. Porque las personas mueren, ¿dónde van? Hay dos lugares donde la persona muere y va. No hay purgatorio, no hay que creer cuento. ¿Ven? Hace falta de conocimiento, el purgatorio no existe. Cuando las personas mueren, si tienen a Jesucristo, van al paraíso. Si no tienen al Señor, ¿dónde van? Al infierno. ¿Dónde está el infierno? Según algunos datos bíblicos, se cree que está en el centro de la tierra. Porque allí descendió Jesús cuando estaba el Seol. El Seol era el lugar donde estaban las dos cosas, el seno de Abraham y el infierno. Pero cuando Jesús muere, Él va a la parte más profunda de la tierra y dice, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que trasladó el seno de Abraham al paraíso. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, allí en el seno de Abraham estaba Moisés, David. ¿Quién fue al seno de Abraham? Lázaro
Ese Lázaro que murió, ¿cuánto tiempo tuvo Lázaro muerto? 3 días. Él estaba en el seno de Abraham. Dice una historia por ahí que Lázaro estaba contando su testimonio allá en el seno de Abraham. Y decía, yo conocí a Jesús. Él iba a mi casa. Éramos amigos. Y David y Abraham y Moisés estaban así. Porque la Biblia dice que ellos anhelaban conocer estos tiempos. ¿Cierto o no es cierto? Ellos anhelaban conocer los tiempos que estaban profetizados acerca de Jesús y no lo conocieron. Pero Lázaro sí lo conoció. Dice que mientras Lázaro estaba contando su testimonio allá en el Seol, escuchó una voz que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro regresó a su cuerpo y resucitó. Pero eso no sucedió con Jesús. Jesús tenía el poder de ir, tomar su cuerpo, dejarlo, tomarlo, amén. Él bajó allá abajo, su cuerpo quedó, iba inerte allí en la tumba, gloria a Dios. Y él bajó allá. Hizo lo que tenía que hacer, en cumplimiento de la palabra, trasladó ese don Abraham al cielo y después tomó su cuerpo otra vez. Y mientras Marta y María estaban allí, una llorando, las dos llorando, el ángel le dijo, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? ¿Cómo se llamaba ese que había resucitado? Jesús, nuestro Salvador. Él vino a salvarnos. Entonces, todo aquello que sucedió desde Adán y vino a través de toda esa historia, Abraham, llamó a Abraham de allá para hacer un pueblo que no era pueblo, un pueblo que es el pueblo de Israel, descendió de todo, luego salió de ahí la simiente, hasta que llegó a ¿dónde? Hasta Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas. La promesa que le dio a Abraham la va a cumplir. Él le dijo que Israel sería salvo. ¿Pero qué Israel sería salvo? Al final Israel sería salvo. ¿Pero qué Israel va a ser salvo? El que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso yo le digo, hermano, solo Jesucristo es el Salvador. Los judíos no se salvan por ser israelitas. No, ellos no se van a salvar por eso. El pueblo de Israel que se va a salvar es el pueblo de Israel que acepta a Jesucristo. ¿Cuándo le van a aceptar a Jesucristo? Cuando lo vean venir. Y dice, a este fue que nosotros crucificamos y traspasamos. Gloria a Dios. Uno de los pueblos que persiguió mucho la iglesia primera se llamó el pueblo judío. ¿Sabe que ellos fueron los que persiguieron la iglesia, no? Ellos mataron a Esteban, así, lo sintieron en la muerte. Hicieron muchas cosas para que la iglesia se desapareciera. Pero gloria a Dios, que nosotros no tenemos una religión mezclada con el judaísmo. Hoy en día hay una religión por ahí que se llama mesiánica, no sé qué. Mezclan ritos judíos con cristianos. Eso no se mezcla. La iglesia es una sola, amén, y el cristianismo es uno solo. El evangelio es uno solo. No hay dos evangelios ni tres, uno solo. Entonces todo eso son conocimientos que nosotros vamos adquiriendo a través del estudio de la palabra del Señor y nos van afirmando en nuestra fe, amén, para que cuando venga una persona con doctrinas erróneas, usted pueda contestar y responder, no, esto es así, 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 así. Como lo hacía Pablo, amén. Pablo cuando se levantaba, hablaba la palabra con autoridad, con propiedad, con conocimiento. ¿Y a quién se enfrentó Pablo? A los grandes filósofos de la historia, de la época, allá en Atenas. Y eran hombres de rango en cuanto a conocimiento de su época. Pero Pablo tenía el conocimiento como Jesús también nos enseñó a nosotros. Amén. Entonces el apóstol Pedro dice, debemos crecer, debemos avanzar. Amén. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no llenarnos de orgullo ni de soberbia, ni que yo sé más que tú.
Porque hay gente que cuando conocen un poquito de la palabra o conocen muchas cosas o tienen conocimiento, se llenan de... Amén. Como los pavos reales, que levantan la pluma así. Dice que el pavo real cuando abre las plumas así, después las baja. Porque dice que se mira para abajo así y se ve las patitas. Y la tiene flaquita y negra. Negrita y flaca. Entonces se le bajan los humos. Aleluya. Nosotros nunca debemos ser así. Amén. Debemos ser humildes de corazón. A medida que usted tiene un conocimiento y usted va creciendo en las cosas del Señor, sea humilde. Pero sí le exhortamos, hermano, a que usted estudie la palabra, escudriñe las Escrituras, porque ahí está el conocimiento de las cosas del Señor. Amén. Y entonces usted puede decir, a Él sea gloria mañana. No, ahora. Hoy la gloria es para Dios. ¿Cierto o no es cierto? En mi vida la gloria es para Él. Entonces usted es una persona humilde y sencilla. No importa los títulos o estudios que usted tenga, gloria al nombre del Señor. He conocido hombres muy preparados, pero humildes en el Señor. Gloria al nombre del Señor, sencillos. Usted lo ve y no pareciera. Pero han dedicado tiempo a conocer las cosas de Dios. Amén. Y dice la Escritura, hasta hoy, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios es glorioso, Él es maravilloso. Pero qué bonito es cuando la gloria de Dios puede estar en nosotros también. Usted tiene la gloria de Dios. Y para mí, hermanos, la gloria de Dios es el testimonio. ¿Quién vive? Su testimonio es gloria para Dios. Por eso que yo le digo, guarde su testimonio. Amén. Y eso es lo que el diablo quiere manchar, el testimonio, para que usted no glorifique a Dios. Por eso es que cuando un predicador se levanta, debe esforzarse, amén, en siempre darle la gloria a Dios con su vida, con su testimonio. Mire, que yo no le estoy hablando de ser perfecto y no equivocarse, no. Yo le estoy hablando, hermano, de que usted sea una persona sencilla y humilde, amén, que usted reconozca sus necesidades y las presente a Dios, pero usted vaya creciendo, pero si no crece, hay un problema. Amén. Hay otro versículo que lo quiero leer para terminar, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué más? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Entonces, como que Pedro insistía en esto, poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Todo su interés, todo su esfuerzo, toda su dedicación. Entonces usted va añadiendo a su fe. Recuerden, hermanos, la fe no es una emoción. Amén. La fe es el resultado de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, su fe va a crecer, va a ser grande. Amén. Usted va a ser una persona de fe. ¿Qué más? Y usted le va añadiendo a esa fe poder. La palabra virtud, ¿qué es? Poder. Una fe poderosa por el conocimiento. Amén. ¿Qué más?
Conocimiento, ¿verdad? Que es lo que le va a dar el poder. ¿Y qué más? Dominio propio, que es lo que les decía. Usted no se va a inflar, usted va a tener el control de sus emociones. La fe te va a ayudar a eso. Conocimiento te va a ayudar a eso. Amén. ¿Y qué más? A tener paciencia, que es lo que muchos no tienen. A veces se nos acaba la paciencia. Pero en ese momento, hermano, usted aprende a tener paciencia. ¿Cuántos problemas no se ha buscado por la impaciencia? Seamos sinceros, ¿verdad? La impaciencia a veces nos lleva a perder cosas, oportunidades, no esperar. Y luego, tener amor, piedad, compasión, misericordia. Y el afecto fraternal es el amor entre los hermanos, amigos, hermanos. Y el afecto fraternal es el amor. Usted lo sella ahí. Y el amor de Dios es poderoso. Amén. Es otro estudio profundo. Amén, gloria al Señor. Entonces, estos dos versículos, estos versículos de las Escrituras, yo hice un dibujo de ellos. ¿Quién vive? Yo hice un dibujito. Dibujé un árbol. Amén. Representó un árbol. Y los frutos de ese árbol, todo lo que hemos leído aquí. Amén, gloria al nombre del Señor. Y se lo puedo regalar. Alabado sea el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. No se deje mover por nada. Fue firme en el Señor, a pesar de los vientos y los huracanes. Vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso. Gracias por los hermanos que han estado hoy, mira los que no han podido, bendícelos también en sus hogares, llévanos con bien esta semana, una semana en victoria contigo, Jesús, siempre. Ayúdanos para mantenernos firmes, Señor, sobre todo en la fe, creyendo en ti, oh Dios. Aun cuando nuestro estado emocional va contra, producto de las cosas que nos rodean y de circunstancias y las cosas que a veces no salen bien, nosotros podamos tener fe para decir, Señor, todo lo puedo en Cristo, todo es posible contigo, todas las cosas saldrán adelante, porque tenemos un futuro, tenemos un pensamiento de parte tuya hacia nosotros de bienestar, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú piensas bien de nosotros. Gracias porque tú piensas bien de mi hermano, de mi hermana, oh Dios. Mira nuestras mentes y corazones también, que podamos nosotros creer que tu palabra es la verdad siempre. Y crecer y crecer y crecer en tu gracia y conocimiento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.